abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 4, y como saben ustedes, estamos haciendo una nueva sección, que es el capítulo número 4, ¿sí? En el día de hoy le he decidido poner el título del sermón: Hoy es el día de la salvación. La exposición va a estar hecha en el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a exponer del versículo número 1 al versículo número 11. Quizás no vaya exegéticamente texto por texto desatando la palabra del Señor, pero sí voy a estar muy apegado al texto que está ahí, ¿sí? Todos estos meses estuvimos considerando el libro de Hebreos. Estuvimos viendo Jesucristo superior a los ángeles. Y hasta hace poquito Jesucristo es superior a Moisés, ¿sí? Ya sabíamos en los oficios que el Señor Jesucristo tenía y otras cosas que vimos. Hoy vamos a ver que Jesucristo es superior a Josué. Acuérdense que estuvimos viendo cómo Moisés de alguna forma no entra, el pueblo muere por falta de incredulidad, porque no le creyeron al Señor, y quedaron hasta ahí, ¿sí? Pero si ustedes conocen un poco de teología bíblica o de historia bíblica, o se han leído su Biblia, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento van a ver que entra otro personaje. ¿Quién era? Josué, amado. Sí. Él era el que los introduce a esa tierra prometida a los hijos, pues los padres quedaron postrados en el desierto por no haber creído a la palabra, ¿sí? Y ellos entran, vamos a decir, a ese lugar que era esa tierra prometida, ¿sí? Eso es un poco en el contexto histórico, la historia de lo que sucedió. Pero vamos a ver vamos a decir, esa aplicación espiritual que está, y aunque la invitación y ese reposo todavía está, pero también está la advertencia de no entrar, ¿sí? Así que empieza diciendo el escritor a los Hebreos, capítulo número 4, dice, versículo número 1: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces el escritor que nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Bueno, quizás a ustedes, quizás en el siglo que vivimos nosotros, en otra cultura, quizás no podamos entender un poco el mensaje pero ellos lo recepcionaban muy bien. Como que temamos de no haber entrado. Acuérdense que el mensaje está hacia una comunidad hebrea. Entonces, es como que yo le diga a un argentino: temamos no haber alcanzado a entrar en Argentina. O le diga a un colombiano: temamos que usted no esté en la tierra, no haber alcanzado a entrar a su tierra de Colombia. Le dirá: ¿cómo? Sí, yo estoy parado acá. No sé si me puede entender. ¿Cómo temamos no haber entrado? Si ya esto sucedió, es más, cuando se escribe, acuérdense, todo esto está unido, en el capítulo número 3 está unido con el 4, solamente que tenemos divisiones. Pero el escritor sigue haciendo esa comparación entre el antiguo Israel y la comunidad presente de esa época. Es más, podríamos decir que esa promesa está vigente para nosotros, y la advertencia también para el pueblo de Dios, porque ¿para quién fue esta advertencia? No fue para un vecino, para alguien que no conoce, era para un pueblo que conocía a Dios, tenía promesas, pactos, como dice Hebreos capítulo 9, ¿sí? Pero había un Israel según la carne y una Israel según espiritual. Bueno, el mismo del día de hoy, amados, dentro de la iglesia hay gente que no ha sido salva. Hay gente que escucha, prédica, conoce un poco de Jesús, pero cree que va camino al cielo. Que ha sido salva, porque creyó nada más, pero no vive en consecuencia con lo que dice el Señor. La advertencia está aún en pie: temamos.
Ahora para los cristianos, como dice Primera de Juan, no hay ningún temor, porque el amor echa fuera el temor, porque tenemos descanso en Jesucristo. Pero eso todavía está la advertencia para nosotros, incluso para mí. Pero ¿cómo la salvación es por obra, pastor? No, no es por obras. Ni siquiera cuando empezamos es por obras. Y después que somos salvos tampoco es por obras, pero sí es para buenas obras. Porque la fe sin obras está muerta, es estéril. Entonces, la gente, imagínense, ¿cómo que en esa época, que sería más o menos unos 1200 años desde que se escribió esto, hacia atrás, esta gente, esta comunidad, póngase a pensar esta comunidad, porque ahora estamos en el 2023, pero serían unos 3223 años o así. De ahora, en 3223 años, todavía sigue vigente esta advertencia. Pero en esa época, más o menos serían unos 1200 años, cuando el escritor le escribe y yo miro para atrás y dice, pero si hace 1200 años que estamos en Palestina acá, ya entramos a la tierra prometida. Es más, nos introdujo Josué. Josué, acuérdense que no parece un tipo, pero sí ustedes significa que está muy asociado con Jesús, el Salvador. Él era el Salvador que nos iba a entrar a la tierra prometida. Pero hay una aplicación espiritual que apuntaba a Jesucristo. Acuérdense que todo esto era tipos y sombras de lo que iba a venir. Aunque la realidad física, la promesa física había llegado, yo ya estaba en una tierra prometida, no había llegado todavía, vamos a decir, no estaban en el descanso eterno, ¿sí? Que es el descanso de Dios que habla acá. Entonces dice, temamos. Amado, esto no es para ellos, es para este temor, es para todo aquel que se dice que es cristiano. Acuérdense, en el contexto histórico, muchos de estos hebreos que estaban haciendo, volviéndose atrás, muy bien. Estaban apostatando, diciendo que eran de Jesús, pero los problemas, las aflicciones, los sufrimientos, persecuciones de familia, laborales, no es como ahora que muchos dicen que son cristianos y usted lo ve, parecen más mundanos. O no, usted no los distingue, son cristianos en la iglesia nada más. Después se sacan el traje. No, pero ellos de verdad estaban volviéndose atrás. Y le estaba advirtiendo a una comunidad que no sabía. Yo te puedo estar hablando mucho, quizá hay alguno que no haya nacido de nuevo. Por eso la advertencia está hoy. Temamos. Pero yo, ¿cómo? Caramba. Si ya estamos. No, le está diciendo el escritor, no entraron todavía. Eso era un tipo, una sombra de lo que iba a venir el verdadero descanso. ¿Sí? Está hablando, aunque era ese descanso en esa tierra prometida, también ustedes saben que había un descanso, que el Señor Jesucristo, creo que dice en Mateo 11, versículo 28, que vengan a Él todos los que están cansados y cargados, que los hará descansar. Bueno, ¿hará descansar de qué? De las obras. La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Pero si yo he creído, de verdad, voy a vivir una vida cristiana, porque yo todavía no he entrado a ese descanso con el descanso de Dios. Entonces, ese es el contexto histórico. Temamos, y también para el día de hoy, temamos. Si alguno me está escuchando ahora y dice que es cristiano, pero nadie sabe que es cristiano, de verdad, porque nadie se entera que es cristiano. Usted es cristiano supuestamente con los cristianos, le gusta vivir cristiano, pero no ha pasado nada en su corazón. Sus deseos, su voluntad, su espíritu no ha sido regenerado. Usted no vive vamos a decir, el fin principal de usted es vivir para el Señor, para gozarse con el Señor. El día del Señor es un día más. No ha pasado, ni sabe que hoy murió el Señor, pero que hoy resucitó el Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos hoy? Porque confiamos que en el día de hoy, incluso como dice la palabra, el Señor viene con nosotros, está con nosotros. El Señor ha resucitado, nos ha introducido una nueva creación. Esta es la antesala, el descanso hacia un descanso eterno. ¿Para qué quiere ir al cielo entonces? ¿Para seguir viviendo como vive toda la semana? Entonces tema, porque es para usted la advertencia. Pero si usted es un cristiano, de verdad ya ha descansado en Jesucristo, y aunque peca y va continuamente a la cruz pidiendo perdón por sus pecados,
puedes seguir descansando en esa promesa porque la salvación no es por obra, es por gracia, por medio de la fe. Pero esa fe no está acompañada sin obras. Entonces siga, avance hasta el final. Pero la advertencia está siempre ahí. Están las dos puertas. Está, vamos a decir, la invitación, como los días de Noé, que se burlaban. ¡Ja, ja, ja! Va a ser un diluvio. Este hombre está loco. Durante 120 años. Y llegó ese diluvio. La advertencia está, la puerta está abierta. Todo el que quiera venir a Cristo puede venir. Pero también está la advertencia de temer a todo aquel que rechaza el mensaje de salvación. Porque hay un día de un juicio y una condenación para todos aquellos que de verdad han rechazado, como dice 2 Tesalonicenses, que el Señor va a venir a juzgar a esas personas que han rechazado el Evangelio. Entonces, hoy es el día, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. ¿Ves? Y la promesa está. Todo aquel que quiera venir a Jesucristo y descansar de sus obras, de sus pecados, puede venir. Descansar, dejar. Diga, cansado, hastiado de este pecado, Señor, no puedo luchar más con mi vida. Cada uno sabemos las cosas que hemos cometido. Incluso como veíamos ayer en el sábado ayer en el Salmo, veíamos que Dios no hay en su omnisciencia, en su omnipresencia, no hay lugar. Usted ese pecado que lo cometió en la oscuridad, en la habitación, donde creyó que nadie le vio, Dios le vio. Y Dios le va a sacar, aunque diga, no, en ese día del juicio. Entonces, para todos aquellos que saben que de verdad que han vivido una vida inmoral, una vida de impiedad, han violado los mandamientos de Dios, sabemos que no somos buenas personas, incluso para mí, cuando el Señor me vino y me salvó. Hoy es un día de salvación, es un día donde usted puede dejar ese temor que tiene, saber de que hay una condenación segura. La advertencia está, la promesa de salvación está, pero la advertencia también para aquellos que desobedecen el mandato. No sea como muchos que están ahí, fíjese lo que dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ella, pero no las aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. ¿Cómo? Me dirá usted, ¿la palabra? ¿Cómo es esto? La buena nueva. ¿Sabe qué es la buena nueva alguien? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo el Evangelio? ¿Cómo puede ser? Si el Evangelio está en el Nuevo Testamento. No, amado. Mira, yo no me da tiempo de bajar la confesión, pero ustedes saben que habla del capítulo número 7. La teología pactual. ¿Sí? Tienen que saber eso. Cuando el hombre peca, en ese pacto, esto es un poco difícil, aquellos que no entienden, excúsenme, pero es teología un poco... el hombre está a prueba, ustedes saben, Adán peca, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenía un pacto de obras, ¿se acuerda? Sí. Él, si comes de esto, no morirás. Si comes, vivirás. Estaba ahí de alguna forma. El hombre peca, desobedece, o sea, la mujer come de eso, el hombre en vez de pararse y decir, no, mujer, no, él agarra y come. ¿Sí? Entonces, a causa de eso, Romanos 5:12 dice que el pecado se introdujo. Y a causa de eso todos morimos, por eso morimos. Tanto espiritualmente, físicamente, y estamos apartados del Señor. Sucede eso. Entonces ese hombre tenía que introducir ¿qué? Un descanso. Acuérdense que 6 días el Señor trabajó de una forma, o sea, no es que trabajó la creación y descansó, pero ese descanso no fue como estábamos hablando acá antes de la prédica, que esto el Señor hizo, ¿qué trabajo? Sino que el descanso se gozó en todo lo bueno y perfecto que había hecho, se deleitó en sus obras. Ese es el descanso. Pero el primer hombre, que es Adán, no pudo hacer eso, no se deleitó. Es más, ustedes saben, en el sábado, por eso los sábados son hermosos, porque vemos los salmos, y también lo vemos de un punto cristocéntrico. El hombre se quiso ¿qué? Perdón la palabra tonto, que agarró una hojita y se quería cubrir, y la mujer también se quería cubrir, como que si Dios no lo hubiera visto. Pero el hombre, yo creo, que lo digo hace años, no logró ni llegar al 7º día, porque él no pudo hacer esas obras para introducir el descanso. Por eso que tuvo que venir ¿quién? El segundo Adán, que es Jesucristo,
que Él vino a hacer las obras que el Padre le mandó, que el primer Adán no lo hizo. Y Él vino a hacer, esto es en una parte en Marcos y otros evangelios, dice, yo estoy haciendo, ¿se acuerda que le decían, violas el día del Señor? Le decía como a ellos. Pero Él fue, vamos a decir, Él era el Señor del sábado. Porque Él, el hombre, el mandato de guardar el día de descanso, como estamos hablando hace un rato, el día de descanso, ¿para quién son? ¿Para los cristianos? Para ti. Muy bien, son para todos, para toda la humanidad, porque Adán tenía que introducir eso y no lo pudo hacer. ¿Acaso por eso Satanás está tan interesado los domingos? En que violen el día del Señor. Y no es para salvación, porque no es que guardar este día como el sabatista dice, debes guardar el día del Señor si no te va al infierno. No se trata de legalismo, ¿sí? Pero todo aquel que ha nacido de nuevo está en Jesucristo. Y de alguna forma nosotros sí estamos en los lugares celestiales descansando, pero todavía no hemos entrado. Pero, ¿cómo es que a esta gente le fue anunciada la buena nueva? Versículo número 2 estamos. Y no le aprovechó oír. ¿Cómo? ¿Y a dónde se dijo que crean en el Señor Jesucristo para ser salvo? En el Antiguo Testamento. No estaba. Bueno, es así, amado. Después de la caída hay algo que se llama protoevangelio. Génesis 3:15. Dios hace ese evangelio de que iba a venir alguien. Bueno, desde ahí se le anuncia la buena noticia a Adán y Eva. ¿Cómo es? Bueno, por eso tiene que ser un poco el capítulo número 7 de nuestra confesión. Desde ahí, vamos a decir, progresivamente, de alguna forma, a ver, creo que ese está en el capítulo número 7 de nuestra confesión, es el punto 7, ¿no? ¿Sí? Sí. Este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán, en la promesa, ¿ves? Promesa de salvación, una promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y bueno, sigue hablando. Una promesa. ¿Y esta promesa cómo estaba hecha? Estaba hecha, en primer lugar la promesa a través de la simiente y la mujer mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación. ¿Cómo es esto que le fue anunciado a ellos? Bueno, fue una promesa, pero esa promesa fue progresiva. ¿Cómo es que tuvieron el Evangelio? Bueno, amado, fue así, se le dio a Adán, después se le dio, lo vemos en el arca de un tipo de Cristo, todo aquello que va a Cristo, en esa arca, ¿sí? Como dice Pedro, después nos revela hermenéuticamente, puede haber salvación en él, el juicio que estaba ahí, que venía porque no creían. Cada promesa, por eso dice que todo esto se cumple en Cristo, el sí y el amén, las promesas. Pero cada tipo, cada promesa que Dios daba y el hombre no quería creer, anunciaba este evangelio. Por supuesto no estaba, vamos a decir, esto todo era un misterio en el griego, pero decía un misterio. Pero eran revelaciones, tipos y sombras. Pero el hombre no creía todavía. Ellos creían en una gracia venidera. Nosotros en una gracia que ya vino. Pero sí, el tabernáculo, los sacrificios, la serpiente de bronce, el entrar a la tierra prometida, todos esos tipos y sombras que apuntaban a Cristo, y así le iba siendo anunciada una salvación tan grande que todavía no ha sido revelada y desplegada como en el Nuevo Testamento. Por eso cuando yo le digo a usted, y le he predicado mucho incluso de su familia, y le he dicho, usted tiene más condenación, ¿sabe por qué? Porque usted ha tenido más revelación de lo que esa gente. Si esa gente murió con esos tipos y sombras que apenas podían entender y vislumbrar y buscaban a ver de qué hablaban los profetas y anunciaban de algo y aún así Dios no los perdonó y Dios nos mató. ¿Qué espera usted que se va a librar? Si usted tiene el Evangelio, usted sabe quién es Jesucristo, que murió los pecados, tiene toda la Biblia, por lo menos debe tener una Biblia aunque sea en su casa. Y usted puede, como el día de ayer hablamos el sábado, en el Salmo, ¿usted cree que va a haber algún lugar donde se pueda esconder? Como dice Osea, hasta ahí abajo iré y lo sacaré.
No habrá lugar. Usted no se va a poder esconder como Adán con una pajita así de higuera a ver si Dios no me va a encontrar. Entonces la advertencia está, tema. Pero no temor porque Dios los va a mandar al infierno. Porque usted se ha visto que le ha ofendido a un Dios santo, justo, y está irado con usted. Dios sabe los pecados que cometió usted, los pecados que cometí yo. Por eso tuve que ir a Cristo. Él me mostró mi suciedad. Temí yo. No solo temí, lloré ese día. Hasta cuando el predicador, me acuerdo que dijo, hay perdón de pecados. Y dije, ¿cómo? Hay perdón de pecados. Para mí, dije yo estaba en el piso llorando. Para todo aquel que se arrepienta. Y dijo, un corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Hay perdón para mí. Pero yo no dije, uy, Señor me va a mandar al infierno. Uy, me va a castigar. No, es que yo me vi mal ante Él. Que le había ofendido. Yo pensaba que era salvo, amado. Andaba diciendo, aceptá Jesús en tu corazón. Es más, me crié en el romanismo. Yo me arrodillaba, tenía virgencita, santo, Padre Nuestro, credo, Ave María, tenía un rosario. Me iba en peregrinación a hacer mis promesas en bicicleta. Llegaba cansado porque se me rompía la bici, pensando que todas esas cosas me iban a salvar. Hasta cuando el Señor me mostró que solamente por un sacrificio hecho una vez en la cruz, un sacrificio perfecto, podía dejar de temer. Hallé paz a mi alma. Descansé de mis obras. Y aunque no soy perfecto, confío en aquel que hizo perfecto ese sacrificio. Y es en Cristo, amado. La invitación está para usted. Para todo aquel que quiera venir a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Si usted cree, a ellos se les fue anunciado esto. Pero ¿sabe por qué no entraron? Fíjese lo que dice el texto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, me dirá usted, como muchos dicen, ¿sabe cuánto conozco que me dicen, yo creí en Jesús? Y yo digo, pero qué raro, porque tu fe no se ve. ¿Cómo no se ve? Claro, la fe no se ve. ¿Cómo se puede ver la fe? Por las obras. Muy bien. Por las obras. Usted no tiene que demostrarme a mí nada, pero usted me dice que es algo, pero no se ve. Habla como un mundano, se ríe de las cosas de los mundanos, está con los mundanos, mira las cosas de los mundanos, se viste como un mundano, hace las cosas de un mundano, después me dice que es cristiano. No se trata de creer en una información. Toda esta gente, amado, tenía información histórica, conocían el Evangelio, es más, se le había anunciado. No estamos hablando de Pepito Pérez, estamos hablando de gente que en Romanos 9 se tenía pacto, promesas, sabían quién era el Mesías, conocían las Escrituras. Entonces, ¿cuál fue? No se trata de información. Yo conozco muchas personas que saben lo que es el Evangelio y pueden explicarlo. Esta gente tenía una promesa, se había aparecido Dios, había hecho grandes milagros, había abierto el mar, había destruido a los enemigos, pero aún así no le creyeron. Cuando el Señor le dijo que entraran a Canaán y mataran todos esos que estaban ahí, no dejaran uno, no le creyeron, tuvieron miedo. Bueno, todos esos tipos y sombras eran un anuncio de un evangelio de que alguien que iba a venir. El asunto es creerle. El Señor dice que hoy es un tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Amado, no es mañana ni pasado. Es algo que usted puede estar diciendo, bueno, esto lo voy a dejar para el año que viene. No, amado, no sabemos. Yo no sé si voy a terminar el sermón. Yo no sé si puedo caer muerto ahora. Yo no sé si el Señor va a venir ahora. ¿O cuándo? Yo no puedo garantizar que tengo un día, dos, una semana más. Hoy es la promesa, no mañana. Hoy es el día de salvación. Usted se puede escapar un día, dos, tres. Dios dijo que por seguro iban a morir, el pecado los iba a alcanzar. 40 años. Y llegó la muerte. Y murieron. Téngalo por seguro que usted no va a vivir para siempre. ¿Cuánto cree que va a vivir? Yo una vez tuve 20, me acuerdo. 30, 40, tengo 51. Miro para atrás, así se me fue la vida.
Se terminó. Yo sé que tarde o temprano me voy a encontrar con Él. Usted tiene un encuentro seguro con la muerte y con el Dios que lo ha creado y va a rendir cuenta. Entonces, por lo menos, tema ante el Dios vivo, como dice Hebreos 10, Dios es fuego consumidor. No es ese Dios que dicen, jo, 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 que está ahí, que los carismáticos dicen que te da los deseos de tu corazón. Y tampoco es el niño Jesús de los romanistas, que está ahí pobre así, uno que está ahí. No está más el Señor así, ¿eh? Eso es lo que el Señor cumplió en la cruz. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y está reinando ahí. Ha resucitado. Y Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La promesa está vigente todavía del sacrificio que ella ha hecho. Pero también hay una advertencia, que este Dios que ha resucitado, que el Señor lo ha resucitado, de los vivos y de los muertos se ha complacido, también hay una promesa que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces la advertencia está, dice, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no creyeron? Usted dirá, bueno, como estaba diciendo, yo soy un cristiano, yo soy una cristiana. Amado, ¿sabe cuánto conozco de esos? Pero dice, la fe no fue acompañada, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Ellos vieron muchos milagros, no se trata de ver, como estos evangelísticos ahí que dicen, vení y recibí tu milagro, tu campaña. No se trata de ver, se trata de creer y obedecer la palabra de Dios. Dios dice, creen, Señor Jesucristo será. Muchos se han creído y creen que por una información, ¿no? Creer va acompañada de obedecer, de vivir una vida conforme a la que yo digo. Y usted sabe que es verdad. Usted sabe que usted dice que es cristiano. Usted sabe que dice que es cristiana. Pero usted también sabe lo peor que hay? Es un hipócrita, como hablábamos en el Salmo de ayer. Una persona que se engaña a sí misma. Usted puede engañarme a mí, como decía. Puede engañar, lo bloqueo al pastor, o no le muestro estas cosas. Usted puede hacer eso conmigo, con un hermano, pero nunca lo va a hacer con Dios. Nunca lo va a hacer con Dios. Porque esa fe no fue acompañada con obras, no ha vivido una vida cristiana. Mira, como lo digo, ayer estaba escuchando una prédica vieja mía, hace unos años. Está mal lo que le voy a decir, está muy mal. Pero yo sé por qué se lo digo. Mire, no se engañe, vaya y viva como el mundo, como los chanchos, ahí recréese, quizás le pase como el hijo pródigo, pero no se engañe, porque cuando usted más conocimiento tiene de las Escrituras, mayor revelación, mayor condenación se va a tener. Entonces, si hoy ha escuchado la palabra del Señor, no se endurezca su corazón, porque se va endureciendo, amado, como un callo, una costra, se va poniendo, usted se hace insensible a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no creyó, porque si hubiera creído de verdad, estaría caminando en las cosas del Señor. Pero no ha creído. No se trata de decir creo en Jesucito. No, se trata que yo entendí, Jesús murió por mis pecados, me redimió, me dio vida nueva. Entonces cuando yo entiendo eso y Él me ha regenerado, yo no puedo vivir como antes, amados. Yo no puedo decir que soy una oveja y estar viviendo como un chancho. Usted ve algo tan irónico, hasta usted mismo se da cuenta. Imagínese un gato que dice que es un perro. Pero así como usted lo ve, dice, ja, así es como yo veo cuando alguien me dice que es cristiano. Y lo veo en el chiquero. No, amado, no fue acompañada con fe. Estas personas, ¿sabe por qué no fue acompañada por fe? Porque en el contexto histórico se estaban volviendo al mundo. Se estaban volviendo a los de antes. Y eso estaba evidenciando que no habían creído. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el versículo número 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar así dijo en el séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Versículo número 6. Por tanto, puesto que falta algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de, desobediencia. Versículo número 7. Otra vez termina un día hoy diciendo que después de tanto tiempo, por medio de David, escuche esto. Por medio de David,
como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo número 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y el versículo número 11, que es el último. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjate, habla de desobediencia. El no creer es desobediencia. Fíjese, esta gente dice, ¿cómo es posible esto? Si ya en la época esa, y cuando David, acá está nombrando el Salmo 95, que este capítulo 4 está unido con el capítulo número 3. Pero ¿cómo si David en el Salmo 95 dijo, cuando escribió David, esto serían unos 400 o 450 años desde que Josué los había introducido a la tierra? Cuando escribió David, no el escritor de Hebreo. Cuando escribió el escritor de Hebreo, más o menos eran unos 1200 años. Pero en la época del Salmo 95 ya había entrado y David diciendo, no entraron todavía. ¿Cómo? Y yo decía, oye, ¿verdad? No nos pusimos a pensar eso. Cuando escribe David esto, ya estaban adentro. Pero David le está diciendo en el espíritu que no habían entrado. Porque si Josué lo hubiera entrado, porque Josué le hubiera dado el reposo, no habría otro día. Hay otro día. Esto era un tipo, amado, y sombra de lo que iba a ser Jesucristo, el verdadero Josué, el verdadero libertador de nuestras almas, que nos iba a introducir en ese descanso eterno en el cielo. Apuntaba a Él. No habían entrado. Pero hemos creído. Iban por este mundo, en el desierto, y así quedaron. ¿Sabe por qué? Porque su mente estaba en Egipto, en comer esto, en aquello, los problemas, los afanes, los parientes que van a decir. No me voy a echar a papá, a mamá, a mis hijos, mi tío, mi abuelo, a ver si se enojan. O lo que sea, tenían temor de la inseguridad. ¿Qué va a pasar en Canaán con mis hijos? Amado, entraron los hijos, ellos murieron. Y es más, después sus hijos también algunos quedaron de ahí. Entre Josué y Caleb, 2. De 600.000 que quedaron en las tumbas ahí. 2. Sin contar mujeres, Pero usted dice que es cristiano y cristiana. No, amados, no es así. Porque si Josué le hubiera dado ese descanso, entonces no hablaría de otro descanso. ¿Por qué no entraron ellos, amados? Por causa de la desobediencia. Y escuche esto, porque todavía ni llegado a llegar, pues, estoy hablando solamente a grandes rasgos, por arriba de algunas cosas, nada más. Porque no estoy hablando a profundidad de esto. Ni siquiera he hablado, amado, del día de descanso. Fíjese, muchos dicen por ahí, yo he creído en Jesús. Está bien. Testigo de Jehová cree en Jesús. Un católico apostólico romano, yo tuve casi 20 años ahí, creía en Jesús. El mormón cree en Jesús. No sé, esos que están al lado de Israel también creen en Jesús. Un grupo cree en Jesús. Hasta los hechiceros creen en Jesús, ¿sabía? Tienen una foto de Jesús. ¿Pero en qué Jesús creyó? De verdad. Porque el verdadero Señor Jesucristo es el que nos ha dado reposo de nuestra salvación por obra. Ya no hay salvación por obra, porque el primer hombre que tenía que introducir este descanso no lo hizo. ¿Quién era? Adán. Pero el segundo hombre lo logró. Dice, Padre, ya te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. La terminó. Y en la cruz, en Juan 16, dijo, tetelestai, consumado está. Todo, viví una vida de perfecto, como lo tenía que vivir el primer hombre. Viví y también ahora estoy pagando las obras incluso que hizo este primer hombre en la cruz. Acá está lo que demanda la ley, porque la paga del pecado es la muerte, acá la estoy pagando. Está todo cumplido. Todo el que quiera venir a mí puede venir. Está la promesa. Hay descanso para tus obras, para tu alma, para tus pecados. Pero también está la advertencia para aquellos que no quieren venir, ¿sí? Entonces el escritor dice así, que el Señor juró, no entrarán en mi reposo. ¿Pero por qué? ¿Porque el Señor se molestó? No, amados, porque las personas no quieren venir voluntariamente. Y no estoy hablando de predestinación acá, ni de elección.
Estoy hablando que las personas rebeldemente no quieren venir en su corazón. No voy a entrar en el capítulo 9 de Romanos a decir, no, porque el Señor no me escogió. No, amado, el hombre no quiere venir sencillamente. No quiere, no le apetece, no quiere descansar de sus obras. Por eso el Señor se enojó y se enfureció, dijo, no entrarán en mi reposo, en el reposo donde está Él. ¿Sí? Aquellos que se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Es no creer. Cuando usted no cree el mensaje de salvación, la buena nueva, con un hermanito, una hermanita, o alguien le ha predicado, le ha dicho, estás muerto en este pecado, vos no sos una persona buena, yo lo estoy resumiendo. ¿Sí? Dios dice que estás mal, pero ¿cómo? No entiendo el Evangelio. Bueno, el asunto por arriba para que puedas entender, en el principio Dios creó al hombre, a Adán, este hombre desobedeció, que estamos hablando, entró el pecado, por eso no hacemos todas las cosas que hacemos para agradarnos a nosotros, pero no para agradar a Dios. ¿Y cómo sabemos si estoy mal? Porque mirá cómo es Dios, santo, justo y perfecto, ¿estás reflejando la imagen de Él? No, entonces por eso vino que Cristo murió en nuestro lugar, pagó por nosotros. Nos dio su Santo Espíritu, ahora nos ha regenerado, y aunque no somos lo que tenemos que ser, su Espíritu de verdad por el lavamiento de la palabra y la regeneración nos va haciendo la imagen de Él día a día, pero eso nos hace que sigamos caminando. Pablo llevaba 30 años en Filipenses capítulo número 3 y no había alcanzado todavía eso. Prosigo la meta, a ver si lo alcanzo, un hombre de 30 años, amado. Me lleva casi más de 15 años a mí de ventaja. Y no lo había alcanzado él. Y ninguno lo vamos a alcanzar. Solamente fue por medio de Jesucristo que Él llegó a la meta y abrió la puerta para que nosotros sí podamos entrar a ese descanso eterno. Solamente así vamos a alcanzar. Pero porque Él llegó y descansó. Él fue el primer hombre que introdujo este descanso eterno para que usted y yo podamos descansar de nuestras obras. No se esfuerce en hacer cosas para agradar a Dios. No, amado, hubo uno solo que le agradó a Dios y descansó de sus obras, y en Él podemos descansar. Incluso dentro del cristianismo, ¿cuánto hay que son salvos? Y aún que después que son salvos, como en el libro de Gálatas, buscan hacer cosas. Uy, por ahí el pastor se molesta. O por si no guardo el día. Señor, ¿ya terminó el día? No, amado, usted cree que por las cosas que están, incluso dentro del cristianismo a veces no tienen descanso. Usted puede descansar de sus obras. Viva en el espíritu tranquilo, pero viva confiado de verdad porque Jesucristo le ha redimido de sus pecados. Puede tener descanso de sus obras ahora, pero está viviendo, no se engañe, ¿sí? Porque el Señor ha jurado, dice, que no entrarán en su reposo aquellos que no han creído. No creer es no obedecer. Y escuche, yo le voy a decir algo, este mandato del día del Señor, porque esto va a decir, este es un legalista. No, amados. Dios mandó 6 días trabajarás, un día descansarás para Él. Y no fue introducido en el Sinaí. Esto fue introducido en Génesis. ¿Sí? En Génesis. Y esto el hombre debía reflejar la imagen de Dios. Dios descansó de sus obras y dice que descansó, se gozó en todo lo que había hecho. Perfecto. Pero el primer hombre no lo hizo. Fíjese lo que dice. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa palabra reposo. Mire, escucha, amado, todo esto que tengo acá, que estoy acá, ni siquiera lo he tenido tiempo de abrir. Solo estoy tratando de ir a grandes rasgos nada más porque tengo mucho. Tengo acá y tengo acá que escribir. Pero voy a tratar lo necesario de poder hablar para que pueda entender. Fíjese lo que dice acá porque voy a tocar un tema que es controversial. Espero que pueda entender. El día de reposo o el día de descanso. Creo que ayer estuve escuchando una prédica esa que duraban como 2 horas, que el descanso eterno, el descanso escatológico se llamaba, ¿no? De una prédica que subí ahí hace mucho. Escuche, en el versículo número 9 y 10, ¿sí? Aparece esto. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo número 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 2 cosas quiero. Bueno, en los versículos 9 y 10, o sea, está hablando de un reposo. Aunque no voy a entrar, vamos a decir, un tecnicismo. Cuando se habla del reposo, hay que una palabra en el griego es katapausis.
Pero la palabra que aparece en el versículo 9, aquí dice, escuche, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Ese reposo sabe cuál es? Bueno, muchos dicen, bueno, el reposo que queda para el pueblo de Dios es entrar en Jesucristo. Aunque es verdad que habla de Jesucristo, que Él es nuestro reposo, que todo el que venga a Jesucristo puede descansar de sus obras, no está hablando de eso. La palabra que aparece ahí es sabatismos. Significa una observancia actual del día de reposo, que sigue teniendo un significado vigente en el día de hoy. Por lo tanto, hoy queda un día de descanso. ¿Cuándo? Hoy domingo. Es el sabatismo. Bueno, ya lo dije, no voy a explicar cómo se cambió del sábado al domingo, fue porque Jesucristo en una nueva creación introduce una nueva creación, por supuesto en el día de la resurrección, es que todos festejamos el día, el principio o la esencia del día de descanso. El problema con los sabatistas que dicen, dice sábado, no, pero no dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No habla de sábado, de guardar. La palabra sabat significa descanso. Cuando Jesucristo muere, por supuesto, no se guarda ese día que se estaban guardando. ¿Pero qué se guarda? Bueno, el día del reposo, o sea, es el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. ¿Cuándo estaban todos reunidos? En el Apocalipsis dice que estaba en el Espíritu Juan. En el libro de Hechos dice que estaban todos reunidos cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, usted se fija, cada primer día de la semana apartarás algo para la ofrenda. ¿Cuándo sucede esas cosas? El primer día de la semana. Ese día, escuche la palabra, dice, por tanto queda un reposo. Jesucristo. No, amado, está hablando del día de descanso de hoy. Todavía está vigente una observancia actual de reposo. Es un mandamiento moral. El no guardar el día del Señor es como dice ahí, es una desobediencia. Un legalista. El pastor. No, amado, dígame legalista. Pero yo le voy a decir algo. Si este es el día, ¿qué quiere hacer en el cielo? Dígame. Jugar a las cartas por ahí y tomar trago con los... No va a haber eso. Está con los mundanos. Salió mi equipo. ¿Qué quiere hacer en el día del Señor? No sé qué quiere hacer. Porque la palabra que dice sabatismo es una observancia. ¿Qué va a querer que va a hacer durante toda la eternidad? Porque si quiere vivir como el mundo, puede aprovechar ahora los pocos años que le quedan. Y después pasar la eternidad donde usted quiere estar, lejos de Dios. Pero la palabra que dice acá un reposo, sabatismo, es un reposo actual. ¿Cómo? ¿Para ser salvo? No, amados. Es porque usted está en Cristo y Jesucristo introdujo este día, guardó este día, esta observancia, está descansando en este día donde Jesucristo viene y está con nosotros, canta con nosotros, está en su espíritu, habla por medio de las Escrituras. Nos manda que guardemos un día para glorificarle, adorarle, como dice Isaías, es una causa de gozo y alegría. ¿No es que? ¿Ya termina? No, amado, no es así. Es un día donde nos gozamos nosotros, un reposo que de verdad entendemos que Jesucristo nos ha redimido de nuestros pecados. Es una antesala a ese descanso eterno. Pero no lo guardamos, ni lo observamos para ser salvos. Sino que de verdad nos gozamos en un día como este. Un día va a ser, el día del Señor como hoy, va a ser un día eterno. Y ahí está. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha observado de sus obras como el de Dios la suya. Porque el versículo número 10, porque el que ha entrado en su reposo. ¿De quién estará hablando? Muy bien. Algunos dicen de que son los cristianos, pero aparece en singular. No dice los que han entrado, dice el que ha entrado. Uno solo. Y dice que se gozó, o sea, dice, como cuando Dios termina en el reposo, que ha entrado en el reposo. Bueno, con el reposo, ¿qué significa? Bueno, volvamos a entender la palabra en el contexto. ¿Qué es reposo?
Se gozó el Señor. La delicia, qué bien. Bueno, el que ha entrado se gozó. Dígame, yo no lo puedo hacer. Yo no me puedo decir, usted me dice, pero en Cristo sí. Bueno, en Cristo sí, me puedo gozar. Pero yo gozarme de mis obras, como dice Romanos 6, ¿de qué me voy a jactar? ¿De mis obras de impiedad? No me puedo gozar. ¿Quién será el versículo número 10 que habla? Bueno, habla de Cristo, porque Él, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Cristo, cuando termina esta obra que el Padre le mandó de redención, pudo descansar y decir, me gocé en esto, me gocé en este pueblo que me diste. Se goza, ahora está sentado gozándose, reinando a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahora está sentado y está con nosotros, gozándose el Señor. Como nosotros le adoramos, le agradecemos, le reverenciamos por una salvación tan grande que no merecemos, amados. Yo no sé cómo se verá usted, pero yo me veía como trapo de inmundicia, de verdad. Hasta cuando escuché, hay perdón para tus pecados. Y clamé, y grité, que me perdonara por haberle ofendido. Y me levanté, me acuerdo esa noche, así agarrándome de la pared en el puesto donde estaba. Y decía, lo único que escuchaba es, hay perdón de pecado. Un corazón contristo y humillado, el Señor no despreciará. Fuera una palabra de aliento, fuera como si la mano de la gracia se extendiera hacia mí. Pero eso fue acompañada por fe. Y me apropié de eso. No porque yo tenía fe, porque Dios me concedió por gracia pertenecer a un remanente. ¿Se da cuenta? Y hasta el día de hoy no lo he alcanzado. Sí, de mis obras, quizás yo ya digo, no tengo que hacer estas cosas para ser salvo, pero yo no me confío. Esta gente, muchos se han confiado. Es más, ni le importa el día del Señor. Este legalista. No han entendido que hay un día de reposo. El Señor ha introducido un descanso eterno. Esto lo antesala, lo que anticipa un descanso eterno. Un descanso con el Señor. Eso es el descanso. Porque alguien entrado en su reposo también ha de reposar de sus obras como las de las suyas. Nadie puede reposar de las obras suyas. Yo la única que puedo descansar es en las obras que hizo el Señor Jesucristo. Todavía no lo hemos alcanzado. Hay una obligación vigente. El día del Señor. No lo quiera guardar lo voy a guardar por guardar. ¿O qué tengo que hacer? No, amado. No, usted no, si no, escuche lo que voy a decir, si no lo guarda, no lo observa, no para ser salvo, sino en el sentido que no ha entendido, podríamos decir que no ha entendido la esencia del Evangelio mismo. Porque el Señor nos manda a descansar de las obras. Está en el día del Señor y está pensando qué va a hacer mañana, o cuánto va a invertir esto, aquello. No, amado, descanse de sus obras, deje para mañana eso. Hoy es el día del Señor, hoy es el día que ha hecho el Señor para Él. Y Él lo ha hecho, Jesucristo. Entonces, es un pecado de rebeldía el no guardar el día. No para salvación, porque esto no salva a nadie, guardar un día. Cristo es el Señor del sábado, del descanso, pero Él introdujo este día y hace un descanso escatológico eterno que ya los cielos y la tierra anticipan la nueva creación. La nueva creación me refiero a los hijos y a los hijos de Dios que ya anticipan. Ya el mundo gime con dolores de parto. Vendrá un día donde todo esto se terminará, usted descansará, ya no habrá más lágrimas, Dios enjuagará todo eso, se acabará. Descansaremos. Estaremos con nuestro Padre, con nuestro amado Señor Jesucristo, con nuestros hermanos, con cuántos que hay ahí. Pero todavía no hemos entrado. Por eso fíjese, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Por qué procuremos entrar? Porque no hemos entrado.
Ah, pero estoy en Cristo. Claro que estoy en Cristo y están en los lugares celestiales. Pero usted sabe que todavía no entró. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está vigente, Satanás está vigente, sus familiares que le molestan están ahí, se molestan con ustedes, el mundo, el trabajo. Todas esas cosas están ahí, todavía no hemos entrado. ¿Usted cree que Satanás está diciendo, bueno, lo perdí? Como, ¿te acuerdas del Progreso del Peregrino? Que le dijo, ¿a dónde vas? No volveremos a encontrar. Él anda como león rugiente ahí. Usted no ha entrado todavía. ¿Cuántos negaron su fe cuando hubo que morir? Cuando llegó, no creen en Jesús. Imagínense dar su vida por Jesús. No, si ni siquiera un día pueden vivir para el Señor. Entonces, procuremos a nosotros, esta es la advertencia, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es un ejemplo que Dios muestra para que temamos, no sean como este pueblo que tuvo que matarlos, porque no creyeron en mi palabra. Vez tras vez le advertí, le di señales, y aún así no creyeron. Durante 40 años los soporté. Y no quisieron creer. ¿Cuántas veces el Señor le ha mandado a muchos, si usted no está en Jesucristo, advertencia tras advertencia? Y no ha creído. Fíjese, creo que es en Éxodo capítulo, si no me equivoco, 5:15. Creo que es en Éxodo 5:15. O por ahí. Sí, dice, acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios, escuche, te ha mandado que guardes el día de reposo. Bueno, eso es para el Antiguo Testamento. Se lo voy a parafrasear. Acuérdate, hermano o hermana, que estuviste en la tierra muerto de delito y pecado, y que el Señor te sacó de tus pecados, te sacó de Satanás con brazo fuerte y extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día del domingo. Oh, cambió. Pero es lo mismo. ¿Por qué le mandó esto? Para que este día usted se acuerde de lo que el Señor hizo, murió en la cruz por usted, resucitó, le ha justificado. Este día donde el Señor se ha levantado, ¿de qué? De que yo estaba muerto en delito y pecado. Hoy recuerdo esto. Lo voy a guardar porque me molesta el pastor. Usted no ha entendido el Evangelio. No sé si tiene el Evangelio. Lo guarda de verdad porque ha entendido de verdad qué es este día. Usted ha entendido el día de salvación. De verdad. No guarda un día por guardar. Porque es un mandato de que lo tiene. Bien cuando decía papá y mamá, decía, haz esto porque si no, él pela. No, no lo hace por eso usted. Usted lo ha entendido. Sabe que ha sido salvo. Sabe que quiere ir con el Señor. Quiere descansar. Quiere que otros, sus familiares, padre, madre, hijo, abuelo, nieto, lo que sea, vengan. Papá, mamá, abuelito, abuelita, hijo, hija, lo que sea. Usted quiere que vengan. Que descansen. Pero si a usted ni siquiera le ven guardar el día del Señor, entonces ¿de qué le va a hablar? ¿De qué le va a hablar? Amados, espero que el Señor le haya hablado. Tenía mucho para hablar, se lo puedo asegurar. Ni siquiera abrí esto. Traté de que el Señor me guiara. Cuando vemos el progreso del peregrino, en la alegoría de John Bunyan, usted ve un hombre que dejó todo, a su mujer, a sus hijos, lo querían convencer. Y aunque empezó, y después que se cae esa mochila, usted lo ve un peregrinar. Él no paró, amado, no paró. Él seguía y seguía y seguía y seguía. Hasta poder haber alcanzado, hasta el final, hasta Napoleón se le aparece y lo enfrenta y dice, te dije que nos volveríamos a ver. Y él lo agarraba y lo atormentaba con sus pecados. Pero él tenía que confiar en esa obra de salvación. Sabía que la muerte le iba a introducir en ese descanso eterno. Pero nosotros hemos confiado a aquel que venció el aguijón de la muerte y resucitó al tercer día y nos promete un descanso eterno. Nos está esperando con los brazos extendidos. ¿Usted se imagina? El Señor. Aquí temor
saber que tenemos que cruzar esa puerta de la muerte. Nos alentamos sabiendo que está ahí el Señor. Ven, hijo, ven, hija, entra al descanso eterno que te he preparado antes de la fundación del mundo. Entrar ahí, amado. Pero hay que esforzarse, no para salvación, sino como un resultado de la salvación. La palabra es temor, es fobeo, ahí en el hebreo, hay un temor santo, hay una reverencia. ¿Sí? Temamos y pecamos, vamos a la cruz, pedimos perdón por nuestro pecado y seguimos avanzando con un temor reverente al Señor. Es el principio de la sabiduría de un cristiano. Muchas cosas me quedaron, amados, para orar. Vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para orar. Señor, venimos con un corazón contrito y humillado, Señor. Sabemos que a pesar que le hemos ofendido, Señor, usted nos amó cuando aún éramos pecadores, Señor. Y hubo perdón en Cristo. Y aún cuando pecamos, Señor, usted nos perdona, Señor. Le pedimos, Señor, que siempre estemos oyendo su voz, Señor, que no nos entregue a nosotros, no haga que nos endurezcamos, Señor, como sucedió en ese día. Aunque hemos creído y estamos reposando en Jesucristo, ya tenemos descanso, Señor, de esa obra. Todavía no hemos alcanzado, Señor. Que no nos confiemos. Si alguno que se ha confiado en usted, que tenga cuidado de no caer. Pues muchos se deslizaron, se endurecieron. Porque la palabra, la buena nueva, no fue acompañada con fe. Ayúdenos, Señor, si hemos creído, Señor, que nuestra fe vaya acompañada de esas obras, de una vida apartada y santificada, porque somos luz para anunciar a esta humanidad que hay un día de descanso eterno. Y hoy es el día donde nosotros nos apartamos para usted, Señor, para alabarle, para adorarle, no para venir a aprender doctrina y después volver al mundo. No, Señor, ayúdenos que si hoy hemos oído su voz, nosotros ahora que nos alentemos. Y si alguien que no ha venido, hoy es el día de salvación. Hoy hay descanso, hoy hay reposo de sus obras. Hay perdón de pecados para todo aquel que quiera venir a Cristo. Cristo dijo, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Si alguno está cansado y abatido por la carga del pecado, puede ir a Cristo y descansar de sus obras y esperar un descanso eterno que sucederá en su segunda venida. Le pedimos todo esto, Señor, en nombre de Jesucristo. Señor, gracias por permitirnos, Señor, aprender más de usted, Señor, y pedimos que nos siga acompañando durante el día. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.